Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Más o menos. Bueno, pues buenas tardes a todos los asistentes, a las juntas oficiales, a los oficiales, a los socios que nos acompañan y sobre todo a esta gran cantidad de amigos y admiradores de Pedro Galera, que tiene una capacidad de convocatoria que a la vista está. Para una conferencia, la verdad es que es reconfortante. Bueno, yo le iba a decir que Pedro Galera, voy a hablar muy poco porque si no me regaña. Cuando convocamos esta conferencia, la tercera ya del ciclo, le pedí, como hacemos habitualmente, que me dijera quién quería que le presentara. Ya en las dos anteriores había tenido una presentadora y un presentador, compañeros de la universidad, del departamento de su área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, y él me dijo, no, porque entonces me quitan tiempo. Y yo le digo, bueno, pues nada, si no quieres, ¿qué tiene que tener? Hombre, yo no voy a decir como le pasó una vez a mi maestro, a Enrique Fuentes Quintana, que en una conferencia el presentador le dijo, bueno, ¿qué voy a decir de Enrique Fuentes Quintana? Pues que es impresentable. No. Se le puede presentar. Y únicamente decirle, y ya sí, porque si no le voy a quitar el tiempo, que empezamos este ciclo, que iba a ser de 3 conferencias, de momento ya vamos por 5, espero que, veremos a ver. La primera que hicimos allá por el mes de noviembre, el día 15, sobre arte antiguo y medieval en Jaén, maravillosa. La segunda, el 9 de enero, que iba a ser inicialmente Renacimiento y Barroco. Al final decidió que fuera solo Renacimiento y al final se quedó en la mitad del Renacimiento. Y esta tarde nos va a hablar también del Renacimiento por la segunda parte de aquella conferencia. Y ya tenemos, hoy 6 de febrero, y ya tenemos concertada, ya se lo digo, porque entre tanto grupo de fans seguro que a algunos les apetecerá y ya pueden anotarlo en la agenda, el día 13 de marzo... será la 4ª conferencia del ciclo, que nos hablará, entonces espero que sí, sobre el barroco, si termina hoy el Renacimiento, y la 5ª, que será el día 30 de abril, que nos va a hablar pues del neoclásico y del arte en Jaén, pues desde el neoclásico hasta nuestros días. Y nada más, Pedro. Vale, te dejo. Eso es. Bien, si recuerdan, en la última charla nos quedábamos hablando ya de Vandelvira. Habíamos visto un Vandelvira en su llegada a Jaén, en sus contactos fundamentalmente con Úbeda a través de Francisco de los Cobos, y vimos también cosas que hizo para otros nobles como los Benavides de Baeza, etcétera. Y hoy voy a empezar con el Vandelvira, que está al servicio de la diócesis. Hay una fecha que es muy determinante, 1553, que es la fecha en que él firma el contrato como maestro mayor de la catedral. Pero Vandelvira era ya conocido en la catedral antes de esa fecha. He encontrado 2 referencias, unas cosas muy puntuales, trabajos de reparación en la vieja catedral gótica, pero ya estaba él trabajando. Era conocido, por tanto, del Cabildo. Y 5 años antes, en el 48, es cuando se produce la reunión esta decisiva, donde se invita a Pedro Machuca, a Jerónimo Quijano y a él, para discutir con el Cabildo a ver cómo se seguía la obra que había quedado interrumpida, que era la obra gótica de la época del obispo Suárez de la Fuente del Sauce. Bueno, discutir es un decir, porque el Cabildo impuso su criterio, que era el de continuar desde la cabecera hasta los pies. Pero en aquella época ya se discutía el tema de las fachadas. Las fachadas han sido siempre muy importantes en las catedrales. Y es verdad que en un principio hubo una discusión si empezaban por los pies o, como digo, continuaban por la cabecera. Bueno, pues se tomó la decisión de seguir por la cabecera y
ahí tienen ya lo que es la planta y el alzado. Pero, como saben, y esto a mí me parece que en alguna ocasión, bueno, ya de aquí otras conferencias sobre la catedral, me voy a recortar mucho en este tema, pero sí recordarles que Vandelvira, a partir del año 53 y hasta el año 75 en que muere, o sea, 22 años que estuvo al frente de la catedral, que conste que como maestro mayor no solamente tenía obligación contractual de atender a la construcción de la catedral, sino que tenía que atender a todas las obras de la diócesis. Era maestro también de la diócesis. Por eso va a intervenir en la catedral de Baeza y sobre todo en todas las iglesias que en ese periodo se construían, o sea, unas se habían empezado y otras se iban a empezar bajo su mandato, bajo su dirección. Bueno, en 22 años lo único que construye Vandelvira es esto. Bueno, esto no se marca ¿se marca el cursor en la pantalla? No. Bueno, lo que construye... Lo que construye es solamente ese bloque que venga ahí a la derecha, lo que forma la sacristía, es un bloque rectangular que tiene 3 alturas. Tiene un sótano, que es el panteón, lo que hoy es museo, la planta baja, que está al nivel del templo, que es la sala capitular, la sacristía y un vestíbulo, que se ve muy bien, estos 3 espacios, que están 2 paralelos y 1 perpendicular, y aquí empieza ya este sentido tan maravilloso del orden que tiene Vandelvira. Y luego tiene en la planta alta lo que son las dependencias que hoy se conocen, pues donde está el archivo, la biblioteca y todo eso. Claro, ustedes dirán, ¿con eso solo se puede decir que la catedral de Jaén es de Vandelvira? Pues sí, por 2 razones. Una es documental. En su testamento él dice que deja a Alonso Barba, que era su ayudante, su aparejador, una maqueta del templo. Una maqueta es un modelo tridimensional, es decir, que está ya realmente hecha a una escala más reducida, como es lógico. Bueno, las maquetas se hacían en el siglo XVI a una escala muy considerable. Las maquetas que conocemos, porque se han conservado muy pocas, que hay del Vaticano en Roma, una persona puede entrar dentro de ella. La maqueta de la Catedral de Granada tardaron 3 años en hacerla. La de aquí no sabemos porque no se conserva, pero no creo que mereciera de esas. Es decir, con una maqueta tridimensional y de esa escala, realmente la catedral está hecha, porque el que venga detrás lo único que tiene es que seguir al pie de la letra más o menos lo que allí hay. Pero luego hay otro detalle. Gracias. Con este de arriba puede marcarlo en rojo. Así, ¿no? Ahora se ve muy bien. Esto es lo que él construye. Pero hay otro detalle para decir que Vandelvira es el autor, y es que este muro, el muro de la sacristía que da al cuerpo de la iglesia, lógicamente es un muro construido, y ese muro tiene estos 3 elementos. Esos 3 elementos es un condicionante para el resto de la construcción, puesto que cada uno de estos pilares necesita una correspondencia enfrente, este y este. Luego, por tanto, la obra está ya determinada. El que venga tiene que seguir esta pauta. Si se dan cuenta, son realmente módulos. La planta de la Catedral de Jaén es realmente una estructura modular. Es decir, los módulos permiten ampliar todo lo que sea necesario o reducir según la capacidad que tenga de fieles. Con lo cual, además, hay otra cosa muy interesante. Realmente, tomando las dimensiones de un templo del siglo XVI o del siglo XVII, casi se puede calcular más o menos la población de una ciudad, teniendo en cuenta un promedio en torno a 2 metros y pico por persona. Metodológicamente sería, yo creo que bastante defendible. Por tanto,
aunque se muriera en el año 75 solamente con esto construido, pero realmente la catedral estaba ya determinada. Ahora bien, esto pasa siempre, como quedaba mucho por hacer, siempre se corre el riesgo de que los proyectos puedan variarse. Y de hecho, en la mayor parte de las catedrales en España y en otras iglesias, los proyectos han sufrido serias alteraciones. El secreto del éxito de la Catedral de Jaén es que no se varió, al menos en estructura. Solamente se varió en los aspectos puramente decorativos, superficiales, en la decoración. Pero la estructura se mantiene igual hasta fines del siglo XVIII. Y por eso también decimos que es una catedral renacentista, aunque si ustedes se dan cuenta, de la época del Renacimiento se construyó una mínima parte. Más de 3/4 partes de la catedral está hecha en los siglos del barroco, pero no se debe de decir, y creo que no es barroca, es fundamentalmente renacentista porque lo que prima es esa estructura. Y la otra imagen, que es el alzado, es realmente lo más brillante y lo más original de este proyecto. Este sistema era el que imperaba en la Catedral de Granada, el que se hace en Málaga y todos ellos, ¿no? Es decir, los pilares determinan, como decía, un espacio más o menos cuadrado, que es como un módulo formado por 4 soportes. Los 2 soportes del muro, este sería justamente el muro que construye Vandelvira, el que se hace en la época de Vandelvira. Es que ha dejado el pie forzado a todo el que venga detrás. Pero tiene una solución brillantísima, porque en Granada, por ejemplo, lo que nos encontramos es un gran hueco, una capilla, y luego la ventana. Pero Vandelvira hace una cosa, como digo, muy brillante, y es que aquí tenemos un arco que se corresponde con este arco. Tiene que ser de las mismas dimensiones. Y en vez de hacerlo 2 partes en la altura, lo divide en 3. Hay una parte inferior, que es de mayor tamaño, una parte que queda aquí maciza, y luego la parte del claristorio, que es fundamental en la estética del Renacimiento, el tema de la luz. Porque además, al ser todas las naves a la misma altura, la luz entra de una forma pareja, con lo cual crea esa atmósfera de tranquilidad, de reposo, de armonía, que es fundamental para el concepto de la belleza del Renacimiento. Pero el éxito de este alzado está aquí, en este punto, que en principio era como un espacio muerto, y que él le da vida abriendo. Primero lo hace una cosa muy brillante, y es que el espacio inferior lo divide por 2. Si hubiera dejado esta misma luz del arco abajo, tendríamos una capilla monstruosa, una capilla de unas dimensiones enormes. Pero al dividir por 2, quedan mucho más ajustadas, mucho más proporcionadas, y además gana el doble de espacio. Donde hay 1, salen 2. Y las capillas era una cosa muy importante, porque era una fuente, lógicamente, de financiación también para las catedrales. De manera que ahí tenemos ya una primera solución brillantísima. Y luego, como digo, el cuerpo, este macizo, lo abre con unos balcones que sirven, lógicamente, para dar vista también a todas las dependencias que van por aquí y que van dándole la vuelta a toda la catedral. Es decir, la catedral realmente tiene una parte que es claramente espacio sacro, pero esto, cuando lo recorremos por dentro, realmente es como una casa, es como un palacio. Es decir, tiene ahí unas connotaciones civiles que, por otro lado, yo creo que puede recordar muy bien, quizás estuviera en la mente de los promotores, el concepto de la Domus Sacerdotalis, la casa sacerdotal que el Templo de Jerusalén tenía en su origen. Y ojo, que el Templo de Jerusalén como idea está planeando sobre todo esto. Esto no lo tiene ninguna catedral de España. Y hay un manuscrito anónimo en la Biblioteca Nacional, fecha hacia 1545, que describe cómo tiene que ser una catedral ideal. Y leyendo ese documento parece que estamos leyendo este alzado, porque habla de que las naves tienen que ser muy esclarecidas, que tengan mucha luz,
muy desembarazada. Efectivamente, esto permite circular con mucha amplitud, tanto longitudinalmente como transversalmente, y dice, y luego además dice, si tiene algunos balcones, siempre será lógicamente mucho mejor. Balcones al interior, y balcones no tiene nada más que esta catedral. Por tanto, ese anónimo creo que parece que tiene en mente justamente la imagen de esta catedral, que podría ser perfectamente conocida porque existía la maqueta, no olvidemos. Y en la maqueta, ya digo, está todo. En las maquetas están hasta los detalles ornamentales, ¿eh? Así se hacían. Bien. Por si nos queda alguna duda de cómo era el concepto espacial de estas catedrales, que llamamos de planta de salón, o por utilizar el término alemán que queda muy fino, Hallenkirche, pues planta de salón es porque se parece a los salones de las casas, y el salón es la parte principal de una casa, y un salón es siempre un espacio de planta rectangular y lo más abierto posible. No se conserva la maqueta ni de Granada ni de Jaén, pero miren por dónde existe, que está muy reconstruida, la maqueta de la Catedral de Málaga. Y sabemos que en Málaga, en 1550, estaba de deán el famoso Fernando Ortega, el que era el amigo y el gran valedor. No, gracias, Cristina. El gran valedor de Francisco de los Cobos. Entonces, lógicamente, pues el deán Ortega tiró de Vandelvira, que era hombre de confianza, y junto con este Vergara, que era un salmantino que había venido a sustituir, miren ustedes por dónde, a un maestro que era un arquitecto de Jaén, que ha pasado hasta ahora muy desapercibido, pero del que yo me estoy ocupando en estos últimos años, que es Fray Martín de Santiago, un dominico que fue el arquitecto de toda la orden dominica en el norte de Castilla, y el obispo de Málaga, Manrique, que era dominico, cuando lo hacen obispo de Málaga, tira de Fray Martín, y Fray Martín es el maestro mayor de la Catedral de Málaga, nada más que durante un año, porque se murió enseguida. Entonces este Vergara, que era aparejador de Martín, el que se queda al frente de la catedral, y bueno, llaman a los dos, no sabemos qué es de uno y qué es de otro, es una obra hecha un poco a la limón, pero lo que sí es importante es para que vean ustedes cómo eran las maquetas, la importancia que tenía, y sobre todo para comprobar ese tipo de espacio. Como le dije, pues propio de sus obligaciones era atender a otras obras que eran que dependían de la diócesis. Entre ellas, pues Jaén tenía otra catedral en funcionamiento, que era la de Baeza. La catedral de Baeza tiene claramente dos partes bien diferenciadas. Esta parte de la cabecera, que verán que tiene unas bóvedas de crucería, es evidentemente entorno anterior, yo lo fecho en torno a 1520-1530. Y luego tiene esto que es completamente distinto. La parte de Vandelvira documentada, la que está documentada, es la que se corresponde con esto, que es esta imagen que están viendo aquí. Una variante del esquema este de planta de salón que estamos viendo. Pero yo incluso diría que aquí también metió la mano Vandelvira, anterior al tiempo que él era el maestro mayor de la diócesis. Y lo digo porque esta bóveda que hay aquí tan interesante, aunque tenga estos nervios, son nervios más de tipo ornamental. Esto es una bóveda circular de media naranja con una linterna que es plenamente renacentista. O sea que yo creo que el conocimiento de Vandelvira y su relación con la catedral
de Baeza venía ya de atrás. Y luego están las iglesias parroquiales magníficas. El otro día ya veíamos algo de lo de Villacarrillo, pero en este periodo entre el 53 y su muerte se están construyendo otras iglesias en la provincia, en la diócesis de Jaén, que realmente son como pequeñas catedrales. Esa que tienen a la pantalla de Huelma es una de las más brillantes. Como ven, son 3 naves también. El tipo de pilar de soporte es el mismo. Tiene variantes, los pilares no son iguales que los de la catedral de Jaén en detalle, pero sí en estructura. Un módulo prismático central y 4 medias columnas adosadas. Y el exterior es muy clásico. El exterior está sacado del libro de Serlio. Aquí es cierto que al final, porque esta obra no se termina en vida de Vandelvira, e interviene otro personaje del cual ahora después hablaré, muy importante, que es Francisco del Castillo el Mozo. Y ahora, 2 cosas le voy a poner de las que no se ha hablado mucho, no se ha reparado, y que me parece que son 2 cosas interesantísimas. 2 obras, 2 iglesias que una no se llegó a hacer y otra se quedó a medias, pero que es un testimonio, por un lado, de cómo se construía en el siglo XVI y, sobre todo, yo creo que es un buen exponente de lo que es la vitalidad de la arquitectura en el XVI. Lo que tienen ahí en la pantalla, muchos lo conocerán, pero no es demasiado conocida. Es la iglesia del Salvador de Baeza, una iglesia medieval. Es una iglesia medieval, podemos fecharla en el siglo XV, aunque la portada es mucho anterior, es una portada de esa románica que existen en la ciudad, pero a mediados del XVI, en la segunda mitad del XVI, un personaje de Baeza que fue obispo de Cuzco y patriarca de las Indias, personaje muy importante que se llama Antonio Raya Navarrete, patrocina nada menos que la construcción de una iglesia nueva. Una iglesia que empezaría en Renacimiento y ahora fíjense cómo se empieza a construir. Se alarga por aquí, se ensancha y, si se dan cuenta, esto en un momento determinado se tragaría, engulliría totalmente a la iglesia gótica. Esto es lo mismo que se está haciendo en Roma con la Basílica de San Pedro. Cuando Bramante empieza a construir aquellas bóvedas tan impresionantes, gracias a un pintor holandés maravilloso, se llama Hesker, no he traído ninguna imagen porque ya no tenía muchas cosas, dibuja precisamente ese estado de construcción que había en 1530 y tantos, donde está todavía la basílica del siglo IV, la basílica constantiniana, que es como una cosa pequeñita, enmirriada, en comparación con las enormes bóvedas de la basílica renacentista. Y eso es justo lo que aquí hubiéramos tenido. Es un proceso exactamente igual. El otro caso, que ya sí se había empezado a construir, pero que se quedó cortado, como siempre por falta de dinero, es el de la iglesia de Linares, Santa María. Vean qué salto de escala tan brutal. Esta es la iglesia gótica, más o menos como la que hubiera sido, como la del Salvador de Baeza. Pero en la cabecera ya se construyó una capilla a una altura, fíjense, y eso que la escala se afeitó un poquito cuando después de la guerra esta iglesia sufrió muchísimo, tuvo un incendio brutal y regiones devastadas la restaura estando al frente Ramón Pajares. Ramón Pajares, en su memoria, él dice que efectivamente que aquello chirriaba un poco, la diferencia de altura,
y entonces le dio un pequeño retoque, subió la cubierta y rebajó esta, para tratar de equilibrarlas, pero aún así todo, el salto es brutal, porque esto lo que nos está diciendo es el colosalismo, en comparación con esto, de cómo sería la nueva iglesia. Linares estaba en aquellos momentos lanzadísima, había comprado su independencia de Baeza en 1564, había pagado un pastón gracias a su riqueza de las minas y evidentemente pues quería una iglesia a tono con los tiempos, ¿no? Y aquí tenemos clarísimamente el proceso, una imagen que nos ilustra, yo creo perfectamente, todo ese proceso de independencia de Linares y su plasmación en una arquitectura, sin duda alguna, muy brillante. Y la última gran obra civil que hace Vandelvira, el famoso Hospital de Santiago de Úbeda, una fundación privada del obispo Diego de los Cobos, miembro de la familia Cobos. Esto ya también se desarrolla en los 10-15 últimos años de su vida. Es una obra impresionante también por sus dimensiones. Por sus dimensiones y porque tiene una planta original, que es muy interesante. Ahí la tienen. No se parece al tipo de hospital que había hasta ese momento. Los hospitales que había hasta ese momento, los más grandes eran los hospitales reales, que se hicieron en tiempos de los Reyes Católicos, que era una estructura cruciforme, 4 patios con 2 crujías, que describen una cruz. Bueno, el Hospital Real de Granada, ese es el caso. Hay nada más que 3, el de Santiago, el de León y el de Granada. Pero ya hacia mediados del siglo se había introducido una variante, que es el Hospital de Afuera en Toledo, que es una fundación de Juan Tavera, un arzobispo muy interesante, que está también muy relacionado con Jaén, porque es el que posibilita que Francisco de los Cobos se quede con el adelantamiento de Cazorla. Haremos una alusión a eso. Y este Tavera tiene un sobrino, Diego Tavera, que es obispo de Jaén. Y esto va a permitir que Vandelvira tenga un pequeño encargo para hacer una tribuna en ese hospital de afuera, que es ahora mismo el hospital donde está el Archivo de la Nobleza, ese gran edificio que es, si van a Toledo, antes de llegar frente a la puerta de bisagra, que da así a mano izquierda. Se llama de afuera porque está de afuera de la ciudad, ¿no? Bueno, pues algo de eso hay aquí. Pero Vandelvira no se somete a una copia, sino que hace una interpretación bastante libre. Él tiene una fachada enorme, larguísima, con 2 torres muy potentes, un gran patio, nada más, y luego tiene 2 patios menores. Este, que recuerda bastante, bueno, esto está, el dibujo está invertido, esto es a la izquierda y este pequeñito es a la derecha. Es como una casa y realmente es una vivienda. Que el tema del hospital es muy complejo, porque en principio es una entidad benéfica. Además era para el mal de bubas, el mal francés que se llevaba en aquella época, la sífilis, que hacía estragos. Pero es también una residencia particular del obispo. De hecho, el balcón de la derecha, que sería este, que está aquí, tiene un balcón que se llama el balcón del obispo, porque el obispo cuando residía ahí se asomaba y tal. Y tiene una escalera, que es una escalera fuera de lo común. A ver si la localizamos. Sí, que como está de derecha a izquierda me trae loco. Entonces sería esta. Y luego también es el Panteón de Cobos, que pasa como en el hospital de afuera, que en el fondo, sí, se gana el cielo, naturalmente, haciendo una obra de beneficencia, como es esta, pero luego en el fondo lo que se persigue es una morada para el más allá, ¿no? Y el hospital de afuera termina también en una capilla que cierra la composición y que estaba, lógicamente, a mayor gloria del difunto. Pues aquí pasa igual. Aquí hay una capilla que está en el mismo eje principal de toda la composición, y es la cosa más original que hay en espacio religioso que haya hecho Vandelvira. Porque fíjense que es un espacio que es rectangular,
pero que se estrangula con dos torres que mete aquí. Estas dos torres, desde el punto de vista de perspectiva en la lejanía, hacen juego con estas dos. Si nos ponemos a una cierta distancia, como hay que mirar este espacio. Pero luego ya visto en planta, también fíjense que describe como si fuera una H. Y yo tengo mi teoría de que efectivamente se trata de la H del anagrama de Jesús. Los jesuitas, que manejaron mucho ese anagrama, es una I, una H enorme, mayúscula, y una S. La H, en la tradición cabalística, es un trozo de escalera. Por tanto, lo quiero traducir como que es una alegoría, un simbolismo de la escala de salvación, muy a tono con el carácter funerario. El caso es que es muy original. Este ya un Vandelvira muy maduro, un Vandelvira que conforme va pasando el tiempo va eliminando cada vez más los elementos ornamentales decorativos y se está remitiendo a una arquitectura que es más geométrica, más sobria, más descarnada. Ahí tenemos la imagen de esta planta en forma de H. Este es el estrangulamiento que se produce, donde aquí hay unas torres que además se aprovechan para hacer unos balcones, unas tribunas hacia el interior. Fíjense, ha desaparecido completamente la decoración escultórica y ya la única decoración que hay es pictórica. Ese cambio de escultura a pintura también forma parte del cambio de los gustos que hay en el último tercio del siglo XVI en la arquitectura española. Y el otro elemento que fuera de lo común es esta caja de escalera, que es enorme, es propia de un palacio. Claro, porque es que el obispo era también su residencia. Y además, la iconografía que tiene, aquí sí hay son alegorías de tipo moral, pero en estos lunetos chiquitines que se ven aquí están todos los reyes de España. Esta cosa de representar a los reyes de España era propio de los ayuntamientos, de los edificios públicos, y está clarísimo que el obispo está jugando a poder. Y hablando de poder, pues enlazo con alguna arquitectura civil que también está relacionada con el poder. Esta se ha discutido mucho si era de Vandelvira o no, porque tiene, digamos, como una especie de exceso de ornamentación para lo que generalmente usa Vandelvira. Pero a mí no me cabe duda de que también es suya. Primero, utiliza sistemáticamente este tipo de vano, que es lo que llamamos serliana, es decir, un sintagma que es de dintel, arco dintel. Se llama serliana porque lo pone Serlio en su tratado, pero esto se conocía desde los tiempos de Roma. Pero en la arquitectura española es escasa, entra tardíamente. De hecho, Serlio no se traduce en España hasta el año 1552. Vandelvira lo está utilizando enseguida la serliana, porque Vandelvira tenía libros de Serlio. Y no tenía la versión española, la del 52, sino que él tenía versiones italianas, originales. Porque han de saber que Jaén de aquella época se permitía el lujo de tener un librero en San Ildefonso nada más que especializado en libros de Italia. Estamos ante una sociedad culta y un momento muy especial. Vandelvira no iría a Italia, estoy seguro de que no fue a Italia, hasta ahora sería muy difícil de demostrar, pero sí tenía una cultura libresca, tenía información del libro, por tanto no nos puede extrañar nada de eso. Y luego hay otra cosa que es muy propia de él, y es que Vandelvira tiene un detalle muy curioso. Cuando él compone el plano de fachada, nunca termina la composición en la esquina, sino que forra como si fuera un libro, la dobla y llega hasta cerrar el espacio de la crujía entera. La crujía es el espacio que queda entre los dos muros de carga, ¿no? Eso se ve muy bien en lo que es hoy el Ayuntamiento de Úbeda, Palacio de Vázquez de Molina, pero aquí está también clarísimamente marcado. Lo otro es peccata minuta.
accidentes. Y esto también es una composición bastante clásica, estas dos portadas. No me cabe duda de que esto es Vandelvira. Y luego hay todavía más sorpresas. Hay un Vandelvira ingeniero. La ingeniería en el siglo XVI estaba en manos de la arquitectura. No había separación, esas diferencias profesionales entre arquitecto e ingeniero son cosas del siglo XIX. La revolución industrial pues dio paso a que, lógicamente, al introducirse nuevos materiales en la construcción y todo esto, pues hizo que el ingeniero tomara cada vez, como pasa hoy día ya, ¿no?, que tiene un papel muy protagonista en la construcción, pero en aquella época no era así. Bueno, esto que están viendo, fíjense, es nada menos que un pasadizo y un desagüe, un aliviadero, de esta construcción que realmente es de locura, la iglesia de Cazorla. La iglesia de Cazorla, que está montada sobre el río. De hecho, al final le costó la destrucción, una riada que hubo terrible en el siglo XVII. Pero aparte de canalizar por debajo de la plaza, Vandelvira hace lateralmente, que ahora se puede visitar desde hace unos años, lo ha hecho muy bien el ayuntamiento, ha habilitado eso que están viendo aquí, ¿no? Una cosa que realmente impresiona y que nos da idea de la capacidad ingenieril, como digo, de Vandelvira. Y en relación con esa actividad ingenieril está el tema de los puentes, del cual el más conocido pues es este que tiene en pantalla, el famoso puente de Ariza, porque esto es una polémica. Con la construcción del pantano todas las piedras se han catalogado para desmontarlas, pero al final no se ha hecho. Ahora mismo, como estamos en tiempo de sequía, se puede ver si van, pero si llueve mucho, si lloviera, el puente estaría más o menos como ya lo empezamos a ver aquí, ¿no?, cubierto por las aguas. Tengo sí una foto antigua, que es la que tienen ahí. Este arco es también un gran desafío. Esto tiene una luz de unas dimensiones tan colosales que hay que ser un gran experto en técnica constructiva para hacer ese tipo de arco, ¿no? Y luego está otros que más que aliviaderos son aliviaderos, pero también puede funcionar incluso como espacios de descanso en caso de una crecida. Esto lo veo muy bien en este otro gran puente. Este es todavía mucho más impresionante que el de Ariza. Y por fortuna se ha conservado el plano que está en la Chancillería de Granada. Es el que hay en el río Guadalquivir, bajando de Baeza por la carreterilla que va a Jimena. Bueno, muchos le llaman el puente de Mazuecos. Yo creo que no se debe llamar Mazuecos. Yo creo que Mazuecos debía de ser el puente del obispo, del arzobispo. Pero bueno, este tiene además una cosa interesantísima, y es que está firmado por los tres espadas más importantes de la arquitectura que hay en Jaén en esa época, del último cuarto de siglo, que es Andrés de Vandelvira, Francisco del Castillo el Mozo, que es esta firma tan bonita que se ve aquí, y el otro es Ginés Martínez de Aranda. Las tres grandes figuras. Es un puente de mucha envergadura, y esto que tienen aquí era una cosa muy interesante, porque esto tenía un espacio de alojamiento en caso de que el río creciera mucho y lógicamente los transportistas pues se pudieran refugiar ahí. Y el tema del agua pues nos lleva también a otro tipo de edificios que fueron muy importantes, que son las fuentes. Fuentes abrevaderos, que es la tipología dominante en el tema de la fuente. Abrevadero, porque en una sociedad agraria tan importante es el suministro de agua a las personas como a las bestias. Y si ustedes se dan cuenta, en Jaén pues pasa igual. Y están puestas además siempre en los bordes de ciudad. La fuente del Arrabalejo era el borde de la ciudad, la que había por la parte de... lo diré, sí, por el barrio la parte de abajo de San Ildefonso, etcétera. Bueno, lo que yo les pongo aquí
es una fuente muy brillante para un lugar pequeño, pero un lugar de señorío, que es La Guardia. De hecho, ahí están los escudos del señor de La Guardia. Y aunque se ha discutido, se ha dicho mucho de que si era de Francisco del Castillo, no. Yo encontré una documentación y la he publicado, que aquí hay un control de Vandelvira perfectamente. Además, hay estilos más suyos. Las columnitas esas pequeñas tienen los bastones alternantes. Este motivo es también muy de Vandelvira. De todas formas, hay otros ejemplares muy brillantes en la provincia. Este es de los más sorprendentes, ¿no? Que es el de los Álamos, que está en Alcalá la Real, también está en la salida del pueblo. Aquí los motivos ornamentales son lo que llama más la atención. Son tan fantásticas estas bichas que esto, efectivamente, donde las podemos encontrar es en Granada, en la decoración de algunas portadas de Siloé. Se ha relacionado, lógicamente, más con el mundo sevillano. Y sí hay, dentro de las escasísimas fuentes ornamentales, fuentes exentas en la arquitectura española, pues Jaén cuenta también con un ejemplar muy temprano, que ha sido muy alabado. Esto está en todos los libros, la fuente de Santa María. Y yo creo que está, pues por eso, porque en cierto modo casi un raro. Cuando la miramos de cerca, la verdad es que es de una torpeza muy grande. Entonces, fíjense las proporciones, que es lo que hay que observar en la arquitectura clásica. Esto, pues, en relación, la parte sustentante con la parte sostenida no está en absoluto proporcionada. Son un poquito vastas también las figuras, pero tiene mucha gracia. Primero que llamó la atención de su gracia fue a Chueca, que no dudó en adjudicársela a Vandelvira, pero esto no es Vandelvira. Vandelvira hubiera guardado mucho mejor las proporciones. Esto es de Ginés Martínez el Viejo, el abuelo de ese que hemos visto firmando el patio, el puente. En fin, de todas formas, es una pieza muy llamativa, con toda la retórica. Fíjense los escudos que salen por ahí, hay escudos de la ciudad, del corregidor, que las obras públicas eran lógicamente muy interesantes. Me parece que me he ido. Y otro gran constructor de fuentes, y otra fuente muy interesante, esta la tenemos aquí en la ciudad, que es la Fuente de los Caños, donde sí tenemos ya la aparición, esta foto antigua y esta más o menos actual, más marraneada, donde tenemos este tipo de soportes antropomorfos, que eso está efectivamente en Serlio, pero estaba muy en boga en la arquitectura romana de la segunda mitad del siglo XVI. ¿Y quién es el autor de esto? Pues Francisco del Castillo el Mozo, hijo de Francisco del Castillo el Viejo. ¿Se acuerdan de la portada del museo, que era la portada del Pósito? Eso era del padre, la cosa torpe. Castillo el Viejo se encontró que llegó un Vandelvira joven y que debió, lógicamente, de arrasarlo. ¿Y qué hizo? Pues tenía su dinerillo y cogió al niño y lo mandó directamente a Roma. Y Castillo el Mozo se codea allí, trabaja, parece ser a la orden de Miguel Ángel, en la Basílica de San Pedro, y sobre todo trabaja aquí, en Villa Giulia, bajo la dirección de Amanati y de Viñola. Y ya se puede imaginar cómo vuelve a Jaén, sacando pecho y presumiendo de que él conocía la arquitectura mejor, la de última mano, ¿no? Y entonces, pues, tiene fortuna, no tanto en Jaén capital, porque claro, ahí se encontró que Vandelvira lo tenía todo. Al ser maestro de la diócesis, más todo el prestigio que tenía con los nobles y tal, era difícil hacerse con un buen proyecto. Pero él encontró un protector muy bueno en el gobernador de Martos. Martos era una ciudad muy interesante porque era un centro para toda la parte de la campiña de la poderosa orden de Calatrava. Y
Era una ciudad que tenía además mucho pedigrí romano, tenía una gran conciencia clásica, tenía intelectuales importantes, como digo, de Villalta, y todo esto le favoreció a él mucho. Entonces, el castillo El Mozo, donde realmente se va a lucir, es en Martos. Pero antes, otra muestra más del uso del orden antropomorfo, que tuvo que ser como una novedad muy llamativa, aparte de la Fuente de los Caños, en la portada de San Ildefonso. De todas formas, la portada de San Ildefonso no está nada claro que sea un proyecto absoluto de Castillo El Mozo. Creo que es también más de Vandelvira, pero aquí están los dos. De todas formas, la fuente, vean, he puesto la portada del libro tercero de Serlio para que se den cuenta de cómo se informaban los arquitectos de aquella época, de dónde se sacan las cosas. Está clarísimo que es la inspiración, la portada del libro. Y esto es Martos ya. La verdad es que el edificio de cárcel y ayuntamiento, que es el que tienen ahí, pues es un edificio enormemente llamativo. Y la portada, eso sí es verdad, que fue una cosa, para 1570, una cosa rompedora con lo que se veía. Esto no se veía en Jaén. Y estas columnas fajadas y estos bolsones, esto sí es Viñola. Esto viene efectivamente de su contacto con Villa Giulia. Y luego había otra cosa. Por aquí baja la calle y todo ese zócalo, toda esa parte inferior, está tapizada de huellas romanas, de lápidas romanas. Yo cuando lo vi, digo, date, esto es el fundamentum, una metáfora muy clara de que Martos como ciudad está montada sobre el prestigio de la Roma antigua. Luego ya leyendo a Villalta, que tiene una historia de Martos, él nos cuenta una por una de las muchísimas huellas, porque había una cantidad de vestigios romanos, y todavía lo hay, ¿no?, en Martos, y todos se aprovecharon para los edificios modernos que se hacían. Había una conciencia claramente muy clasicista. Tengo que decir que Villalta era un hombre de mucha confianza de Felipe II, y para él se dedicó por toda España a recoger esculturas antiguas. Y hizo un libro, bueno, un manuscrito. El manuscrito está en la British Library de Londres, que se llama The Statua. Y era todo para la colección del rey. Del propio, más cosas en Martos, esta fuente monumental, que la han movido de sitio, ahora se la han llevado al parque, pero esto estaba más en el centro del pueblo. Y más la huella, luego pues sí, de ahí, la huella, por ejemplo, de esta portada, pues como ven, se puede ver aquí, en el Palacio de Cárdenas, que hoy es los juzgados de Andújar. Y ya el último, lo que sí corona al final de triunfo a Castillo El Mozo, y gracias a sus relaciones y su influencia con la corte, es el diseño de la Chancillería de Granada. La obra más llamativa y más moderna, sin lugar a dudas, que se hace en torno a 1580 en la arquitectura española. Y he puesto una referencia de un palacio de Bolonia con el que se ha puesto en relación esta fachada. El tercero y último de los grandes arquitectos, Ginés Martínez de Aranda, nieto de ese viejo que ha salido antes. Ginés Martínez de Aranda ya le toca la época de mayor decadencia, las dos últimas décadas del siglo. El gran trabajo que había en la Loma se está perdiendo y él y sus parientes se van a la parte esta de Alcalá la Real, donde corrían mejores tiempos. Se instalan entre el castillo de Locubín y Alcalá, y lo que aquí les traigo es que Ginés Martínez de Aranda, entre otras cosas, es autor de un manuscrito que es tan importante como el de Alonso de Vandelvira. Estaba perdido y se encontró en el Museo del Ejército en el año 86, hace 4 días, y ahí está la publicación, ya está editado,
Y otra cosa, cito ahí he sacado unos párrafos para que tengan una idea de la importancia de lo que era el arte de la estereotomía, el arte del corte de la piedra, ¿no? Y cómo era un arte que era un tanto misterioso, en secreto, de ahí la relación con la masonería que tiene la arquitectura, que es la arquitectura del corte de piedra. Y que Ginet nos dice en ese libro que él está escribiendo eso precisamente para dar a conocer, para romper el perpetuo silencio secreto que había sobre este arte, ¿no? De su paso por Alcalá es un tanto difuso. Interviene, sí, en la iglesia de la Mota, pero no del todo. En la iglesia de la Mota había ya una intervención de gente del círculo de Siloé anterior a él, pero en fin, lo que es el cuerpo de la nave sí posiblemente tuvo más protagonismo. Y yo creo que también en esta parte de la fortificación de la Mota, esa puerta suya. Pero la fortuna de este hombre, de Ginés Martínez de Aranda, es que su patrón era el arzobispo, perdón, el abad de Alcalá Real, Maximiliano de Austria, que era sobrino natural de Carlos V, porque su hermano lo engendró con una señora de aquí de Jaén. Y ¿En el arco de San Lorenzo? Sí, creo que era de ahí, era de San Lorenzo, de la feligresía de San Lorenzo, sí. Este fue primero abad en Alcalá, después pasó a obispo de Cádiz, después obispo de Segovia y acabó como arzobispo de Santiago. Y por donde fue, se llevó de la mano a Ginés Martínez como su arquitecto. Por eso lo que están viendo en la pantalla es la Catedral Vieja de Cádiz, y eso sí que es Ginés Martínez de Aranda en estado puro, que es una iglesia cuya estructura es lo que hemos visto en iglesias del Renacimiento jienense. Nada más que en vez de ser los pilares con 4 columnas, es un pilar cilíndrico. Pero ojo, que también Vandelvira hizo iglesias aquí de pilares cilíndricos. Yo tenía mis dudas, pero hace poco, gracias a una documentación, pude comprobar que la iglesia de Mancha Real efectivamente era suya, y esa tiene estos cilíndricos. Y un documento indirecto de la catedral también me decía que en Rus, que es otra pequeña iglesia que los tiene también cilíndricos, también estuvo Vandelvira. Pero en fin, lo que ha cubierto de gloria a Ginés y sobre todo a la arquitectura jienense es que la arquitectura jienense está en Santiago de Compostela, en una región donde el Renacimiento se apenas había tenido presencia. Y la primera gran presencia que tiene es de manos de este hombre, y su obra fundamental es la escalera del Obradoiro, una de las escaleras más extraordinarias que hay en la arquitectura española, con esa complejidad de doble tiro. Cierto que el modelo parte de Siloé, es posible que incluso lo viera él en Alcalá, o que lo podía haber visto en otro sitio, pero de todas formas no deja de ser una obra realmente extraordinaria. Y luego tiene también el monasterio de San Martín Pinario, que es otra obra impresionante que está al lado de la catedral y que también es suya. Y con esto terminamos y pasamos a las obras plásticas. Ya voy yo un poco escaso de tiempo. Estúyete mía, yo... Ay, bueno, tengo aquí menos cosas que poner, pero algunas son muy, muy importantes. Aunque sea abusar un poco del tiempo, vamos a adentrarnos. Bueno, el tema de la plástica en Jaén no ha tenido... No es que haya tenido brillantez, la ha tenido maravillosa, la van a ver, pero es una historia que hay que reconstruirla más con documentación y con noticias indirectas que con lo que no ha llegado, porque se ha perdido muchísimo, es lógico. La obra plástica pues es más vulnerable, y como han pasado tantas cosas, de guerras, latrocinios, etcétera, pues la verdad es que, claro, el patrimonio plástico está muy disminuido, pero fue muy brillante, sin lugar a dudas, y vamos a tener ocasión de comprobarlo. Pues esta pieza, que yo creo que cronológicamente es con la que podemos empezar, es una pieza que está, por supuesto, en todos los libros, punto de referencia.
el retablo del Corpus de la iglesia de la Magdalena, una composición en la que para unas fechas que está en torno a 1520-1530 sorprende porque tiene también ya unas notas, tiene cosas que son medievales, esta cara de judío, esto es muy del medievo, que los ponía siempre, los representaba así, pero esta figura del soldado, se ha dicho con razón, que esto está recordando a un soldado de Donatello. Claro, se ha pensado y se ha discutido mucho la autoría de esta obra. Lo primero que se pensó es que fuera Jacopo Torni, el indaco, que era un florentino que vino a trabajar en el coro de la Catedral de Jaén y que se casó con una señora de la Magdalena, que se llamaba Velasco, hija de un también artífice, Juan de Velasco. Todo esto pues parecía que encajaba para atribuirle la obra a él. Pero Pérez Sánchez, que era un buen conocedor, tiene un ojo magnífico, el que fue director del Prado, dice, no, yo creo que esto es Quijano. Quijano trabajó también en el coro con Jacopo Torni. Después se especializó más como arquitecto y fue un brillante arquitecto en la diócesis de Murcia-Cartagena o de Cartagena-Murcia. En fin, respetando al maestro Pérez Sánchez, mantenemos la atribución a Quijano. Pero está en esa situación, en ese filo, en que está clarísima la influencia italiana, pero evidentemente también la mano española. El Cristo, que es muy patético, con esos ojos semicerrados, de un cano muy fino, muy plano, lo que sí es cierto es que va a ser la referencia para casi todos los Cristos que se hacen en Jaén hasta la segunda mitad del siglo, XVI. Otra aportación importantísima del Jaén de la primera mitad del siglo es el arte de la herrejería. La herrejería es una gran aportación del arte español, muy sui generis, que no existe mejor en otros sitios, porque es una combinación de arquitectura, escultura y pintura, ya que tiene estructura arquitectónica, tiene labores de arquitectura y luego está pintada. Uno de los más famosos maestros herrejeros es Bartolomé, mal llamado Bartolomé de Jaén. Se conoce así porque la mayor parte de su obra está en Jaén, pero era de Salamanca y venía de una escuela muy importante de herrejeros que había en Salamanca. Se cubrió de gloria con la reja que ven aquí a la izquierda, que es nada menos que la reja de la Capilla Real de Granada, encargo que se le hizo directamente desde la corte. Y de lo que tenemos en Jaén, que se conservan 3 o 4 rejas, pero sin duda la más brillante es esta de la Capilla de San Andrés, de la cual ahí tienen el motivo central, el abrazo en la puerta dorada, la parte escultórica. Es a doble hoja, esto es doble hoja que está soldada y luego evidentemente tiene color, tiene policromía. Luego tiene otras cosas que todavía son un tanto gotizantes. Es que el maestro Bartolomé pues también está ahí un poco a caballo de los 2 siglos. Después de eso nos encontramos otro hecho muy interesante. Miren, Francisco de Holanda, un tratadista de pintura del siglo XVI, escribe un tratado de pintura y al final de ese tratado da un apéndice de lo que él llamaba las águilas. Es decir, las águilas eran los artistas más destacados. Y cita la águila italiana y cita la águila española. Y solamente cita 4 águilas españolas: Diego de Siloé, Pedro Machuca, Alonso Berruguete y Bartolomé Ordóñez. Bueno, pues de esos 4, 3 trabajan en Jaén. Siloé ya lo hemos visto, en El Salvador de Úbeda, Pedro Machuca, que es el que tenemos aquí delante, y Berruguete, que también trabaja para El Salvador de Úbeda. Solamente faltó Ordóñez. Pero Ordóñez murió muy joven y además Ordóñez tenía un taller brillantísimo en Italia y quitado lo que hizo en Granada para la Capilla Real, los sepulcros,
hay pocas cosas más. En Barcelona, el coro de Barcelona. Bueno, este es un cuadro espléndido. Y además yo creo que debe ser cronológicamente de lo primero que hace a su vuelta de Italia. Cuando él viene, siempre se dice en todos los libros 1520, pero los datos del pago que se hace por esta pintura, que era de un retablo en la Catedral de Jaén, se le paga en 1520, por las fechas en que se le paga, es evidente que no podía haberlo hecho en lo que iba de año del 20. Creo que, por tanto, yo sostengo que esto se hace en el 19, lo cual adelantaría, contra lo que hasta ahora se dice en los libros, la llegada de Machuca a España. Un cuadro excepcional, de una belleza extraordinaria. Yo creo de lo mejor que tiene la Catedral de Jaén, ¿no? Con esas veladuras y con esa valentía, porque el niño que pinta no es el niño Jesús al uso, ¿no? Ni el San Juanito que aparece ahí. Esta figura un tanto grotesca que también le gusta introducir a Machuca. Y Machuca tuvo muchos encargos en Jaén. Por desgracia, pues se conserva muy poco. Eso que tiene en la pantalla es un retablo de la colegiata de Úbeda, que también desapareció en la guerra. Pero, para que vean, no todas las cosas se queman, como se dice. Se desmiembran y tal. Y en el año 80 y tantos apareció en Valencia, donde se fueron recogiendo muchas obras de las que se fueron perdiendo en la guerra, esa tabla que ven ahí, que pueden reconocer, a pesar de que la fotografía sea antigua, es la misma. Y esto se pudo devolver a la Catedral de Jaén, porque se identificó, y hoy está en el museo. Es una deposición que clarísimamente nos recuerda a las composiciones de Sebastiano del Piombo. Y la gran pieza de Machuca, que es el retablo de San Pedro de Osma, un retablo absolutamente a la italiana, que está hecho nada más que con la yuxtaposición de los cuadros, mejor dicho, de las tablas, pues son tablas, con sus peinazos que son riquísimos de decoración y que yo he comprobado que eran del mismo tipo de los que hacía Rafael. Pasa que cuando vemos las pinturas de Rafael en los libros, la manía en historia del arte, bueno, y en los galeristas, es que se fotografía solo el lienzo y no se fotografía el marco. Y hay marcos muy importantes. Y Rafael tenía un especialista que le hacía los marcos solo a él. Y estos marcos son espléndidos. Bueno, tan espléndidos que fíjense esto que hay aquí. No se parece a esto. Y eso es el marco Tondi que pinta Miguel Ángel en 1503 en Florencia. Y sabemos que Machuca pasa también por Florencia. Y, lógicamente, tenía un conocimiento bastante directo de esas piezas. Segunda Águila, Berruguete. Retablo del altar mayor del Salvador de Úbeda. Esto también sufrió muchísimo en la guerra, como saben, también ardió todo. Y la pieza principal pues cayó con ella. Lo que hoy es una reposición, no sé si es de Vasallo o de este otro ahí, este escultor malagueño de la segunda mitad del siglo. Ya me acordaré el nombre. Solamente la cabeza se conserva, la cabeza se nota por el color, pero miren por dónde tenemos la fortuna de que se conserva el dibujo preparatorio que está en los Uffizi de Florencia. Esta es la imagen completa del Salvador. Y luego tendríamos obras importadas, obras directas. Entre ellas, por ejemplo, esta pieza magnífica, este tríptico, que es un tríptico flamenco, pero flamenco renacentista, de Van Aels, un pintor muy interesante, que tiene muchas cosas, hizo muchas cosas para el Salvador de Úbeda, para Cobos, aunque esta pieza hoy está en la iglesia de San Pablo de Baeza. Hay que entrar en la sacristía para verla, está ahí, tanto no está muy a mano. Otra pieza
De importación muy importante, el famoso misal del cardenal Merino. Un misal que posiblemente sea un regalo del mismísimo León X. León X, que era un papa Medici, el cardenal Giovanni Medici, tenía mucha consideración a Merino. De hecho, él prosperó mucho en la corte del Vaticano. Y la comunicación y la respuesta fue mutua por parte también de él, ¿no? de Merino. En este misal, que es riquísimo, misal por supuesto de factura totalmente italiana, que además se calcula que se hace y es posible que sea un regalo del propio León X, cuando Merino lo hacen arzobispo de Bari. En el interior, hay en esta, que es la página más importante desde el punto de vista plástico, ¿no? Está el escudo de Merino, pero en otra página aparece el escudo de los Medici. Eso se calcula que era o de la propia colección del Papa o posiblemente un regalo, un encargo que le hiciera. Y luego Francisco de los Cobos. Francisco de los Cobos, que es la gran figura, y lo mismo que lo hemos visto tan importante en la arquitectura de Úbeda, pues también lo es en el arte de la pintura. Cobos, y aquí se presentó un libro hace un año de un alumno mío, que es un alumno muy brillante, que ahora mismo tiene una beca de Juan de la Cierva, y que ha hecho un libro sobre Cobos. Y bueno, de las cosas que discutíamos era la gran pregunta que todavía, ¿era Cobos un gran coleccionista o era simplemente un tesaurizador? La cultura de Cobos no parece que fuera demasiado brillante. Por tanto, lo que pensamos es que todo lo que él reunió era fruto del dono. El dono era una cosa importantísima en la cultura del siglo XVI. El dono era, te doy para que me des, dono ut des. Hoy estas cosas están muy mal vistas, pero en aquella época era una cosa normal. Formaba parte de las maniobras y de las estrategias diplomáticas. Pues lo que vamos a ver aquí son unos donos de primera categoría. El primer dono es este, la Piedad, que hoy se conserva, está ahora mismo en depósito en el Museo del Prado, pero lo guarda la casa de Medinaceli. Es una pizarra, esto pesa un quintal, y de unas grandes dimensiones, una de las mejores obras de Sebastiano del Piombo. Muy complicada en su realización porque Piombo no quería, no le gustaba. La obra primero se la quisieron encargar, pues esto lo encarga un Gonzaga, se lo quiere encargar a Miguel Ángel se quita del medio, le pasa la pelota a este, y hay una carta tanto extraña en la que el Piombo se queja de que es que los españoles tienen un concepto de la religión que les gusta la sangre, que les gusta un poco bárbara. Hay una crítica sutil muy fuerte. Pero luego la verdad es que este cuadro acaba cediendo a las exigencias o al gusto del que se le va a regalar. Y lo vamos a ver enseguida. Bueno, por supuesto, hay aquí muchas cosas miguelangelescas. Ese dibujo que hay a la izquierda es un dibujo de Miguel Ángel. Y fíjense que brazo y cabeza clarísimamente están inspirados. La relación entre Piombo y Miguel Ángel era muy estrecha. Aquí, por tanto, hay en esta composición, aparte de la calidad ya que tiene en sí el propio Sebastiano del Piombo, pintor veneciano, pero está flotando el peso y la influencia de Miguel Ángel. Pero les decía, la concesión. Ay, miren ustedes en el paño que tiene la Virgen lo que hay dibujado. El Santo Rostro. Es decir, Piombo sabe a quién va la obra y lo que hay. Y entonces él cede, lógicamente, a los gustos devocionales del cliente que va. El segundo dono es todavía mucho más importante. El único Miguel Ángel que hay en España. Discutido hasta no hace mucho, porque ya don Manuel Gómez Moreno en el año 40 dijo, esto es un Miguel Ángel. Pero
Gómez Moreno, años 40, después de la guerra, la historia del arte europea dijo, oh, no, eso es mucho. Y empezaron a echar pelotas hacia otros artistas. Pero ya desde el año 80 y 90, un gran investigador italiano, Francesco Caiotti, que lo hemos invitado y que ha venido aquí, que ha dado una conferencia maravillosa en la sacristía, no sé si alguno de ustedes asistió a ella, ha descubierto o ha llegado a una hipótesis muy factible. El tema es el siguiente. En el inventario de la Casa de los Medici se cita un San Juanito. Ese está en todos los inventarios hasta aproximadamente 1530 y tantos, en que de pronto ya no aparece en ese inventario. Ha desaparecido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el año 1530? Pues un problema político en Florencia por el cual un miembro de la familia que había sido apartado del poder recupera el poder. Y recupera el poder con el apoyo de Carlos V. Y naturalmente detrás de Carlos V la mano que movía Cobos. Por tanto, la hipótesis y la conclusión de Caiotti es que este fue el pago a esa acción política de mucha envergadura. Efectivamente, luego se ha hecho todo el análisis comparativo. Ahí tienen un dibujo muy interesante, que es el de Baccio Bandinelli, que llegó a dibujar ese San Juanito, porque este San Juanito además es de las primeras obras de Miguel Ángel, cuando él trabajaba con 15 o 16 años en el Jardín de los Medici. La foto del medio era como estaba, su original, en su estado original, en el altar, y a la derecha la restitución que se ha hecho, larguísima, que ha durado más de 20 años, porque, como saben, la pieza sufrió naturalmente los destrozos de la guerra, en parte se quemó, pero otra fue simplemente a martillazos, y los restos estaban repartidos por muchos sitios. Esto es una cosa casi novelesca, vamos, es para escribir una novela, ¿no? La cabeza se la llevaron a Granada, estuvo mucho tiempo en el Museo Arqueológico. Otra gente de Úbeda en su casa tenía algunas piezas. En fin, todo esto se ha podido reconstruir y ahí está la pieza que también está ahora mismo en depósito y posiblemente con la esperanza de que venga a Jaén, a Úbeda pronto. Bueno, estoy abusando de ustedes, pero un poquito más. El otro día el pianista echó 1 hora y media, Yo no me quiero comparar con el pianista, pero bueno. Esta pieza ha pasado totalmente desapercibida hasta no hace mucho tiempo. Está en la parte alta de un altar de la Colegiata de Úbeda y es difícil de ver. Pero cuando se ve de cerca es una pieza sensacional. Una pieza que efectivamente es anónima, pero que se ha atribuido con bastante razón a Perino del Vaga. Arsenio Moreno publicó hace poco, en fin, un descubrimiento muy llamativo, que se trataba de una copia a través de un pintor holandés, de un cuadro que es igual, que es exactamente igual, que está en una colección madrileña. Pero yo he comprobado que el cuadro de Calvaer, que es ese pintor holandés, está invertida en las posiciones. Y mira por dónde, como he tenido que escribir un articulito hace poco, que va a ser ahora publicado, encontré esto. Y esta sí que es exactamente igual, que está en el Museo de Loreto y que es una atribución a Perino del Vaga. Pero como los historiadores somos como todos, tenemos nuestras cosas, pues yo hago otra apuesta también, porque Andrea del Sarto me parece otro gran pintor, y ahí les pongo un sarto que podría jugar, aunque no reproduzca exactamente la misma composición. Bueno, que vamos muy deprisa. Y esto, otro Sebastiano del Piombo, y este ya no está en la órbita de Cobos. Hay aquí, ya lo están viendo ahí a la derecha, esta pieza del Instituto de Arte de Chicago, pero que salió en el año 2015 de una casa de Jaén.
en una subasta en Madrid al precio de 1.800 euros. No se vendió. Tiene una aventura también. Pero la obra aparece en Londres, en una subasta de una famosa Galería Carnaby. No se vende en la subasta, pero se vende fuera de la subasta al famoso Instituto de Arte de Chicago, que no dudó en que era un piombo. Como la copa de un pino, copia efectivamente del que hay a la izquierda, que es el Cristo con la cruz a cuestas, que pintó el piombo para Vix, que era el embajador español que había en la Santa Sede en 1515-1516. No me haga mucho caso, creo que se pagó 3 millones. Ahora hay que ir a Chicago a verlo. Y hay otro pintor italiano que este sí está muy vinculado a Francisco de los Cobos, que es Julio de Aquilis. Julio de Aquilis, que vive y muere en Úbeda, que se casa con una obetense, es decir, que se hace jienense, ¿no? Desgraciadamente, Cobos lo trajo para que pintara en su palacio. No se conserva nada de eso, pero sí se conservan estas pinturas, que es el peinador de la reina de la Alhambra de Granada. Y ahí pues se nota como es un señor que conocía perfectamente la decoración clásica de los romanos y estas otras figuras que son también extraordinariamente clásicas. La otra gran figura, Gaspar Becerra. Otro personaje importantísimo del arte español, artista preferido de Felipe II, que también ha estado en Italia. Ahí viene, ahí fíjense, de las pocas copias que hay del juicio final de Miguel Ángel hechas por Becerra. Dibujante espléndido. Ahí están esos dibujos del Museo del Louvre y están los dibujos que hace para el Tratado de Anatomía de Valverde de Amusco, que es uno de los dos principales libros de anatomía que se escriben en el siglo XVI. Perdón. Y pintura, toda la decoración del Palacio del Pardo. Ahora ya se puede visitar, claro, durante muchos años no se visitaba. Pintura mitológica, que es escasa. Bueno, de Gaspar Becerra, la mejor edición es un pedazo de libro que se publicó hace 2 años, lo presentamos aquí, porque se hizo también con la Diputación, pero se le encargó a Manuel Arias, que es ahora mismo el conservador que hay de escultura en el Prado y que tiene mucha relación con nosotros en el tema este, ¿no? Y le encargamos que lógicamente hiciera él la biografía porque ya se había ocupado. Y la otra gran pieza, posiblemente también el mejor retablo del 16, el retablo de la Catedral de Astorga, retablo con un conocimiento de la arquitectura perfecta, pero con unas esculturas donde la huella de Miguel Ángel es clarísima, ¿no? Esta musculatura, todo esto es Miguel Angelesco totalmente, ¿no? Como la misma Virgen. Y ya que hablamos de eso, pues sí citar a otro gran retablista y escultor ya en Jaén, que es Sebastián de Solís, del cual tienen ahí un retablo muy bonito, que no está lejos de lo que acabamos de ver, que es el de San Bartolomé. Y luego la gran figura del abuelo, que ya sé que la cofradía no admite que sea de Sebastián de Solís, pero yo me lo van a permitir como homenaje a mi difunta, que ella siempre dijo que esto era de Sebastián de Solís. Bueno, y no acaba aquí la cosa. El Jaén de las postrimerías del 16 se agotaba los recursos, pero no los artistas. Y Jaén exporta 2 artistas soberbios. Uno de ellos, el mejor escultor, el dios de la madera, como se dice, ¿no? Juan Martínez Montañés. Ahí lo tiene, nada menos que retratado por Velázquez. Con lo cual tenemos además la efigie, la vera efigie, como era de verdad Juan Martínez Montañés. Y al lado, uno de los mejores Cristos, posiblemente quizá el mejor, que es el Cristo de los Cálices, o de la Clemencia. De los Cálices porque está en la sacristía de los Cálices
de Toledo. Y otro importante artista, también de Alcalá la Real, Pablo de Rojas, que por cierto, esto viene de una familia italiana que se instaló a mediados de siglo en Alcalá, los Rasi, que eran de Cerdeña, y de Raxi viene luego los de Rojas. Y Pablo de Rojas, que es el gran maestro de toda la escuela granadina y el gran maestro de la policromía. Ahí les pongo de ejemplo el Cristo de los Favores. Está en Granada, y que en Jaén no tenemos cosas de él. Bueno, el Nazareno de Priego, ojo, Priego en aquellos momentos era jienense, no era cordobés. Hoy llamamos Priego de Córdoba, pero esto estaba controlado por la abadía de Alcalá. Y no acaba aquí. Es que tenemos también a un platero que también está considerado posiblemente como la estrella de la segunda mitad del siglo XVI en el tema de la platería, que se llama Francisco Merino. Natural, como siempre ahí del barrio de San Ildefonso, un hombre que viaja constantemente, se mueve entre Jaén, Sevilla y Toledo. Ahí le pongo dos muestras. Muere en Toledo al final. Una de las piezas más brillantes que tienen es el Arca de Santa Leocadia, la pieza, digamos, de influencia muy del manierismo, y que es ya del último que hace. Y la de la derecha, que es otro modelo, la cruz patriarcal de la Catedral de Sevilla, que sirve de, digamos, de influencia, es el modelo para todas las cruces patriarcales que se hacen a partir de ese momento. Y aquí en Jaén tenemos documentadas unas andas que no se conservan, unas andas de plata para la catedral, y hay varias cosas más documentadas. Pero, una vez más, la mala suerte, la desgracia de Jaén, que no tenemos casi nada de él. De todas formas, tampoco tenemos el original, que se perdió, de otra pieza famosísima, que es la custodia de la catedral, que también marcó un antes y un después en la historia de la platería, Juan Ruiz el Vandalino. Lo que tenemos es una réplica bastante fiel, pero bueno, siempre lo que pasa, ¿no? El tema del original perdido. Y porque no les puedo poner bordadores, hay un bordador, de ahí también de San Ildefonso, que se llamaba Juan Ochoa, que el señor hizo bordados para el Escorial a troche y moche. Se conservan los patronos, los dibujos, No, en cambio no tenemos ninguna pieza de bordado aquí, pero fue otro bordador de primera fila. Y cierro ya, por fin, con por lo menos la llegada de otra obra de un primera fila al patrimonio, al acervo jienense. El cuadro del Greco, de la oración en el huerto, que está en Santa María de Andújar. Era el retablo entero, retablo que había sido costeado por otro personaje importante, sirviente de Mieras, que fue presidente de la Chancillería de Granada. Hizo ese encargo, el retablo también, como saben, pues sufre esa desgracia, pero cuando se quemó, pues este cuadro estaba en restauración, estaba fuera del retablo, y por eso pues se salvó. Y ha sido un cuadro que ha visitado ya todas las exposiciones que se hacen sobre el Greco en el mundo entero. El cuadro está siempre allí presente, porque de las 3 o 4 cuadros que tiene de este tema, se considera que este de Andújar posiblemente sea de los de mayor calidad o el mayor calidad. Y ya no abuso más de ustedes. Gracias. Lo que pregunta ya es demasiado, ¿no? Hasta la próxima, espero que ya... Tienes que dar una de estas todos los meses. Y cuando termine volvemos a empezar. ¿Qué? Bueno.